Ahí estamos ya. Como tema de la clase traemos sentidos espirituales. Pero para empezar vamos a hablar lo que son los sentidos. ¿Qué son los sentidos? Si nos vamos a lo natural, estamos hablando de los sentidos básicos que tenemos. A ver, quiero como no salirme. ¿Sí me miran? Sí. Amén. No. Ok, ok. Perfecto. Vamos a empezar a ver qué son los sentidos. En los sentidos básicos naturales tenemos la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Son 5 sentidos en lo básico, ¿va? Está la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Vista, lo que detectamos cuando detectamos la luz, el color, la forma. Y el oído, percibimos los sonidos, las vibraciones mediante nuestro oído. El olfato, reconocemos los olores utilizando la nariz. El gusto identifica los sabores. El tacto, percibimos lo que son las texturas. Ok, esto estamos hablando en la forma natural. Pero como yo siempre he dicho, todo lo natural fue creado de lo espiritual, lo que se ve de lo que no se ve. Entonces, si tenemos sentidos naturales, entonces tenemos sentidos espirituales. Amén. Y eso lo encontramos también en su palabra, de los que son los sentidos naturales, de lo que son los sentidos espirituales. Y quiero darles un texto en el cual quiero que de ahí sea que nos agarremos. Permítanme que yo lo tenía aquí. No, hay un texto que es el que quería usar para esto. Y es donde dice, temo o que nuestros sentidos sean ejercitados. Yo lo escribí aquí en mis notas. Tengo un problema y es que el mismo teléfono que uso para mis notas es el que uso para la clase. Mm, Tengo muchos textos aquí, pero el que quiero usar como base, no lo encuentro. Gustavo. No, este no. No sé si alguien lo puede buscar. Hay uno que dice que tengamos los sentidos ejercitados. Sí. Hebreos 5:14, si alguien me lo puede leer. ¿Me prestas tu teléfono? Bueno, vamos a hablar de los sentidos espirituales. Hay muchos versículos que vamos a encontrar. Como ustedes saben, tenemos los sentidos espirituales, podemos usar la vista. La vista, tenemos muchas referencias bíblicas donde vieron lo sobrenatural, vieron como el de Eliseo cuando le dice, Señor, ábrele los ojos. Y lo que aquel hombre no percibía con su sentido natural, en un momento se le abren los ojos espirituales y él puede ver con sus ojos espirituales que aquel lugar está lleno de ángeles. Yo creo que esa historia muchos la conocen y ahí es donde quiero ir. La Biblia dice, ¿qué son los sentidos? Se define como la capacidad de percibir estímulos de nuestro entorno. La palabra en Hebreos 5:14 dice, la palabra sentidos tiene que ver con la comprensión intelectual.
El versículo, Pablo nos está diciendo que una persona madura ha permitido que usar los criterios para determinar un resultado, para discernir lo que es el mundo espiritual. ¿Qué es discernimiento? Es separar, es hacer una distinción de algo natural a algo espiritual. La capacidad, dice, es una capacidad de ajustar lo espiritual en lo espiritual. Ustedes, los que padecieron de COVID, perdimos los sentidos. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero lo que era el gusto, no lo podíamos tener y qué feo una vida sin poder tener los sentidos realmente. Yo recuerdo haber pasado eso y decía yo, Dios mío, esto es terrible. O sea, yo podía ver eso y decía yo, Dios mío, o sea, qué qué fuerte es cuando me tocó como por 15 días que podíamos comer lo que comiéramos y nomás no había un sentirle ni gusto ni nada. Podía comer cosas picantes y literal no sentir nada. Podía comer cosas ácidas y literal no sentir nada. O sea, qué insípida una vida sin los sentidos. Pero ahora imagínese usted, si eso es en lo natural, que los que padecieron lo que fue el COVID, que era una de las cosas que perdí el olfato, o sea, no olíamos, no sentíamos y no sentíamos el gusto. Y qué feo, yo me acuerdo que yo ya para la segunda semana yo empecé a orar y a llorar y a decirle, Señor, yo no quiero una vida así. O sea, yo quiero sentir, yo quiero disfrutar, yo quiero gustar, yo quiero oler. Y, y ahí me recuerdo que no me acuerdo ni qué fue lo que nos pusieron como a hacer para que volviera otra vez el sentido. Y ahí hoy estaba recordando y diciéndole al Señor, ¿de qué tú quieres que yo le hable? Y se me vino eso, sentidos espirituales. Y digo yo, ¿cómo podemos? Si en lo natural no podemos vivir, porque nos hace falta uno de los sentidos. O sea, nuestra vida no es igual sin uno de los sentidos. Entonces, ¿cómo en el mundo espiritual podemos sobrevivir sin tener activos los sentidos, sin tener activos los sentidos espirituales? Porque podemos percibir en el mundo espiritual, podemos escuchar en el mundo espiritual, podemos ver en el mundo espiritual, podemos gustar en el mundo espiritual. O sea, los sentidos, esos mismos naturales, que son para dirigir nuestra vida natural, para que nuestra vida tenga sentido, también en lo espiritual, debemos aprender a tener despiertos los sentidos, porque ahí es cuando Dios viene y nos habla y no lo escuchamos, porque tenemos cegados los oídos espirituales y no hemos aprendido a discernir la voz de Dios o viceversa. Estamos queriendo escuchar a vos con el oído natural, queremos ver a Dios con los ojos naturales, queremos percibir a Dios de la manera natural y Dios es espiritual. O sea, la misma Biblia dice, Él es espíritu. Entonces, si Él es espíritu, queremos escuchar al Espíritu Santo con los sentidos naturales y no puede ser así. Tenemos que aprender a orar, a clamar, porque nuestros sentidos espirituales se tienen que despertar. Se tienen que despertar. Estaba buscando el texto que era el que, pero no lo encontré. Tengo tantos apuntes ahí, pero yo analizaba en esto y digo yo, wow, Señor. O sea, cómo podemos vivir una vida cristiana, sobrevivir una vida cristiana sin los sentidos espirituales? Necesitamos los sentidos espirituales. Los necesitamos, realmente los necesitamos. Porque entonces estamos queriendo depender de los sentidos naturales en lo espiritual y no puede ser así, porque tienen que ser abiertos nuestros ojos espirituales para aprender a ver en el mundo espiritual los propósitos de Dios. Una de las cosas que se me han hecho tan súper increíbles ahorita que ministro liberación son el olfato. Es increíble
cómo se te abre el olfato en el mundo espiritual. Y puedo ver también cómo otras personas o a veces perciben lo espiritual. Recuerdo que hace no mucho llegamos a la casa y uno de mis hijos me dice, ¿sientes ese olor? Y le digo yo, ¿a qué huele? Me dice, huele como a cigarro. Le digo, ¿en serio? Me dice, sí, huele como a cigarro. Entonces, pero cuando ya esto nos ha venido pasando mucho, desde que Dios nos metió en el mundo espiritual, en lo que es hacer guerra, como que nuestros sentidos se han abierto. Entonces, a veces percibimos olores, a veces en las ministraciones. ¿Por qué yo les estoy hablando de esto? Porque a veces no sabemos discernir. Tal vez Dios te está hablando. Dios tiene mil formas de hablarnos. Dios no solo nos habla con la boca, Dios nos habla con todos nuestros sentidos. Y tenemos que aprender a escuchar a Dios con nuestros sentidos. Hay veces que van a venir visiones a nuestra mente que ahí Dios nos está hablando y nos está diciendo. Hay veces que van a venir olores y ahí Dios nos está hablando y nos está diciendo. Entonces, por ejemplo, usted está ministrando una liberación y de pronto usted siente un olor a putrefacción, a muerto, como animal muerto, a cosas así. Entonces, ¿qué Dios te está diciendo? ¿Que ahí hay un espíritu de muerte o que ahí hay un trabajo de cementerio? ¿Que ahí hay un trabajo que se hizo en el cementerio? Hay trabajos de brujería en ese cuerpo y así. Entonces, uno ya por el olfato, uno dice, aquí hay, estoy percibiendo, por ejemplo, algo muy común que yo siento cuando hay brujos que me están trabajando específicamente en ese momento, puedo sentir el olor a vela como cuando hay muchas velas y usted las apaga aquel aroma a vela, yo lo puedo sentir y de pronto puedo estar en mi habitación orando y se me viene aquel olor a vela y empiezo y digo, entonces yo ya sé contra qué reprender, contra qué ir y empiezo a atar, a reprender, a cancelar altares y todo. Pero a veces también me han venido olores como el que decía mi hijo, como a cigarro, a cosas así. Y eso ustedes saben que hay diferentes tipos de brujería y hay brujerías que las manejan y las manejan a través de fumar el puro y todas esas cosas. Entonces uno tiene que cancelar, perdón, tiene que cancelar conjuros, tiene que cancelar todo tipo de trabajos que se estén haciendo con tabaco, que se estén haciendo así, porque son trabajos de brujería. Entonces, o a veces también hasta la presencia de Dios la podemos percibir por olor. Porque ¿acaso no dice la palabra que nosotros somos olor grato, olor a Cristo, dice la palabra que somos nosotros, olor de Cristo? Entonces, imagínense que Dios puede sentir nuestro aroma, puede sentir nuestro olor. Nosotros también podemos sentir. Me ha pasado que a veces estamos en un tiempo de adoración hermoso, un fluir de su presencia y siento un olor como a rosas, siento un olor agradable, un olor dulce y dice uno, wow, qué rico huele. Entonces uno entiende que fue la misma presencia de él llenando olor a mirra, olor a aceites. Yo he sentido todos esos tipos de aromas y uno puede diferenciar cuando es algo que viene de Dios y cuando es como que Dios te está mostrando a través del olfato que algo se está moviendo en el mundo espiritual y te lo está dejando saber a través del olfato. O a veces pasa también que estamos como que no tenemos algo en la cabeza, no lo tenemos, no, y o sea, no estamos como, vaya, si yo le digo a usted, imagínese una casa en la playa, usted cierra sus ojos, usted se imagina una casa en la playa, pero hay como alguien le está dirigiendo, pero de repente usted puede estar orando y hace un momento de silencio y ¡fum! Se le vino una imagen donde usted vio algo, vio un rostro, vio una cara o vio una escena y es Dios trayéndote a través de los sentidos, de la vista, te está trayendo algo por lo cual tienes que clamar. Te está trayendo algo, te está trayendo presión. Yo a veces que yo cierro los ojos y estoy orando y de repente veo mujeres como haciendo brujería. Y entonces digo, oh, como que Dios usa tus ojos y te lleva a ver cosas en el espíritu para que sepas contra qué estás peleando o para que sepas activarte en el mundo espiritual y aprendes a discernir. O a veces pasa también que de pronto viene algo que no es como una visión,
pero vienen palabras a tu sentido, vienen palabras a ti que tú dices, vaya, una mañana de estas creo que me pasó, donde yo clamaba en lenguas, intercedí y todo, y me venía, o sea, levanta los atalayas, levanta los atalayas. Yo soy honesto, yo no recuerdo ni siquiera cuando leí atalayas en la Biblia, no recuerdo saber el significado exacto de lo que significaba atalaya, pero esa palabra martillaba mi cabeza diciéndome los atalayas, que se levanten los atalayas, que se despierten, que anuncien mi venida. Y después cuando ya uno sale de ese momento y uno busca y uno dice, wow, Dios estaba hablando, y a uno dice, entiende el significado de aquella palabra, y uno dice, era Dios hablando. Entonces, Dios tiene mil formas de hablarnos y nuestros sentidos es una de las formas que Él usa para hablarnos, el sentido o a veces gustamos sabores. Espérame, permíteme que me estaban llamando. Ah, espérame. Y no me van a seguir, llame, entonces tengo que decirles que estoy en una clase para que no me estén entrando llamadas. Ahí está. Entonces, los sentidos, la vista, y la vista es tanto como, bueno, yo experimento mucho éxtasis como el que experimentó Pedro cuando estaba sentado en la azotea, que estaba en un tiempo donde dice que él pudo ver un lienzo que caía del cielo y él pudo ver y escuchó la voz donde le decía, ese es un éxtasis, donde las personas literal, sus ojos naturales aún pueden percibir lo espiritual, pero hay veces donde los ojos naturales no tienen nada que ver y tú te quedas orando y en lo espiritual tú estás viendo cosas, que eso me pasa es más normal para mí eso que tener un éxtasis así. Entonces, Dios usa nuestros sentidos para hablarnos. Le decía que a veces hasta el gusto, gustad, por eso dice un salmo que me gusta, ahí tengo esa cita también, gustad y ved, gustad, o sea, ¿qué es gustar? Es sentir algún sabor, es disfrutar, es traer un deleite. Él dice, gustad y ved qué bueno es Jehová. O sea, disfrútalo, míralo, sentilo, que Él es bueno. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Entonces el gusto, a veces estamos orando por alguien y se nos viene un sabor como amargo y uno dice, o sea, uno sabe que no ha comido nada, uno sabe que no hay una razón para cual sentir eso. Entonces uno puede entender que aquella persona está en un proceso amargo, está pasando una situación difícil, o a veces estamos orando y se nos viene un sabor dulce, se nos viene un sabor. Entonces Dios también habla a través del gusto, o a veces podemos estar orando y sentir incluso que nos tocan. A mí me ha pasado, yo puedo sentir, a veces yo puedo sentir que es Él, puedo sentir su presencia atrás de mí, puedo sentir como a veces me rodea con sus brazos y esto nos puede espantar un poquito porque si no estamos acostumbrados, como que nos saca de onda y no es que nos despertamos, sino que nos desactivamos y decimos, no, no, espérate, que yo sentí que alguien aquí me tocó. Entonces, pero el tacto también es una forma donde Él nos deja sentir su abrazo, nos deja sentir su cobertura, nos deja sentir su protección. Yo lo he sentido, yo he sentido como que Él viene y me abraza o viene y me cubre con algo. Entonces, Dios quiere usar nuestros sentidos espirituales y vuelvo y le digo, solo imagínese usted, y tuvimos la oportunidad con el COVID, lo que nos pegó de esa manera, de qué insípida y qué difícil se puede volver nuestra vida si con solo que nos falte uno de los sentidos espirituales. O sea, con solo no sentir el sabor, el no sentir el olor. O sea, nuestra vida no se vuelve tan difícil, tan así, porque no tiene sentido. Entonces, ¿cómo es posible que podamos sobrevivir una vida cristiana con nuestros sentidos espirituales desactivados? Tenemos que orar, tenemos que clamar para que nuestros sentidos espirituales se activen en nosotros, para que los sentidos espirituales podamos sentir, podemos percibir, podemos oler, podamos ver.
Yo recuerdo, en mis ojos siempre ha sido de yo mirar cosas, sentir cosas, las he sentido aún en mí, he sentido la aflicción de la gente, a veces estás orando y lo sientes, sientes el dolor de la gente, sientes la aflicción de la gente, pero nunca me había pasado de poder oler hacia lo natural, a yo sentirlo hacia lo natural, pero últimamente sí, en la administración de liberación me pasa mucho. A veces de la nada siento aquellos olores, olores a vela, olores a cigarro, olores a cosas así. Y son cosas, por ejemplo, me pasó una vez ministrando a alguien que tenía una atadura, pero no me la había dicho. Y de repente yo sentí el olor a cigarro. Y yo decía, reprendo todo trabajo. Y le digo, siento olor a cigarro. Y me dice, oh, no, pero yo hace como 3 días que no fumo. Y yo dije, oh, sí. Y me dice, sí, le digo, bueno, me hubiese dicho que tenía esa atadura. Entonces, oh, disculpe, le digo yo, sí, porque ella era Dios, ella era el mismo Dios diciéndome, oye, él tiene una atadura y es al cigarro, es al vicio. Entonces, a veces Dios nos abre los sentidos así porque quiere libertar, porque quiere advertirnos, porque quiere saber cómo dirigirnos, porque quiere que entendamos. Ahora, el problema es cuando no lo entendemos. Podemos estar sintiendo, Dios nos puede estar mandando todos los olores y usted los va a ignorar o los cree natural. Y no, Dios te los está dando, es para un propósito. No es solo para que lo sientas, es con un propósito. Ya sea que ores, que interceda o que sepas, que recibas dirección a través de ese sentido de cómo vas a orar, de por qué vas a orar. Entonces es muy, 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 muy importante. Y voy a intentar otra vez leer algo. Dice aquí, una de las notas que tengo, la vista detectamos lo que sucede en nuestro entorno, el gusto distinguimos lo que son los sabores, el oír percibe todos los sonidos, el olfato es el oler todo lo que está en nuestro entorno. Pero lo que quería leer, Hebreos 6 del 4 al 5 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. O sea, aquí nos está dando uno de los sentidos y es el gusto, porque es imposible, dice, que aquellos que un día fueron iluminados y que gustaron el don celestial y que fueron partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. O sea, es imposible que ahora se quieran volver para atrás y hacer de cuenta como que no pasó. Dice, sin gusto, sin olfato, no puedo saber si algo está malo y tampoco puedo disfrutarlo si no hay un gusto, si no hay un olfato. Dice, el olfato nos alerta, nos recuerda la sensibilidad con el Espíritu Santo. El olfato también tiene que ver con las cosas buenas. Dice, comunica al espíritu las alertas y los recuerdos. Dice, el gusto nos habla de una experiencia. Cuando probamos lo de Dios, ya no queremos lo del pecado. O sea, ya gustamos de las maravillas de Dios, ya no queremos volver atrás porque lo hemos sentido, porque lo hemos disfrutado, porque lo hemos gustado. Dice Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, imagínense, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder cada uno. Usted dice, pero vámonos a lo natural. ¿Cómo vamos a decir? Pero ahí como el que le voy a poner sal a una palabra. Pero ahí dice, sea nuestra palabra con gracia, sazonada con sal. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ir con eso especial que haga que la gente quiera escucharnos. Vamos a ver otro de los sentidos. Hemos estado leyendo del gusto y el olfato. Gustad la bondad y el poder de Dios y el Salmos que yo le decía. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía.
Y luego dice Hebreos, porque es imposible que los que, esto ya se lo leí, que los que una vez gustaron, asimismo, dice, de la buena palabra, puedan volverse otra vez atrás. Vamos está también, agarré como ejemplo de cuando Samuel fue entrenado en sus oídos, cuando escuchaba la voz de Dios y venía a Elí. Y lo hizo Dios como por cuarta vez, primera, segunda, tercera, porque le estaba enseñando a escuchar su voz. Y aunque Samuel creía que era el sacerdote, cuando el sacerdote entiende que era Dios hablándole, es donde le dice, dile, Jehová habla, que tu siervo te escucha. Entonces a veces Dios puede también entrenarnos y en el caso de Samuel yo digo que él lo estaba escuchando a lo natural, porque él respondía de esa manera, hasta que Elí entendió que era Dios quien lo estaba llamando. Dice, sin los sentidos no hay sensibilidad. Sin los sentidos espirituales no nos llega información celestial. Sin los sentidos espirituales no podemos aprender. Sin los sentidos espirituales no podemos relacionarnos con el Espíritu Santo. Sin los sentidos espirituales somos simplemente como caminar, o sea, sin sentidos espirituales, simplemente vivimos una vida sin una existencia espiritual realmente, porque los sentidos espirituales son los que nos van a llevar a conectarnos al Espíritu Santo para poder tener sensibilidad, para poder adquirir información de Él, para poder aprender, para poder relacionar. Entonces los sentidos espirituales se vuelven algo demasiado importante en nuestras vidas, solo que hoy en día poco se nos enseña de lo que son los sentidos espirituales realmente. Y debemos de ejercitarlos. Ese era el versículo que quería. Dice, para discernir el bien y el mal, para la comunicación con Dios y para la comunicación con nuestro entorno, para desarrollarnos en el servicio y en la vida espiritual, para relacionarnos con el Espíritu Santo y poder también ministrar a otros. Los sentidos espirituales, dices, los sentidos espirituales hubiesen librado a Adán y Eva del engaño de sus sentidos naturales. Claro, ¿por qué? Porque prestaron oído a la serpiente. Entonces dice, hay personas que, bueno, no son personas, todos. No podemos aprender a hablar sin antes aprender a escuchar. Usted por eso dice que las personas que no pueden hablar se les dice sordo, mudo, porque no es que no puedan hablar, es que no pueden escuchar. Entonces dice, no, ¿cómo podemos ministrar sin escuchar al Espíritu Santo? ¿Cómo podemos ministrar a los demás sin tener una comunicación con el Espíritu Santo? Un buen oidor será un buen hacedor. Por eso hoy en día dice, hay muchos oidores, pero poco hacedores, porque es que realmente oyen, pero oyen a lo natural, no oyen a lo espiritual. Wow. Dice, los siervos de Dios se destacan por ser oidores. En Salmos 46 dice, sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. O sea, ¿qué es lo que quiere Dios? Sacrificio, no. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que lo escuchemos. Eso es lo que Él busca de nosotros, que lo escuchemos. Y volví a perder esta cita. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí está, Hebreos 6, del 1 al 3. Y me voy a ir a la Biblia porque esos son apuntes que tengo. Hebreos 6, del 1 al 3. Vamos a ver, aquí, Hebreos. Este sí se lo quiero leer porque esta era mi base en este tema.
Hebreos 6. Vamos a ver si se los conecto mejor aquí, para que usted también pueda leerlo. Compartir pantalla, compartir toda la pantalla. Aquí compartir sonido. Y ahora sí. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia de muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, pero no encuentro, Dios mío, pero ¿y qué dice ese versículo? Dice, persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar nuestras obras, exacto. No, otra vez. Estamos aquí. Entonces, es necesario tener nuestros sentidos ejercitados. ¿Qué quiere decir ejercitados? Que tenemos que practicarlos, tenemos que buscarlos, orarlos. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Dónde está este texto? ¿Que por qué me está dando tan Hebreos 5? Yo sabía que era Hebreos. Hebreos 5:14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y del mal. Ese era el versículo. Necesitamos, por eso es que Pablo decía, porque cuando dice que para los que, o sea, para los que comen alimentos sólidos, o sea, es para los que han alcanzado madurez espiritual, madurez espiritual. Entonces necesitamos alcanzar una madurez espiritual para que nuestros sentidos sean ejercitados. O sea, no podemos estar en niñerías espiritualmente hablando, tenemos que ya alcanzar una madurez. Por eso Pablo es que les viene y les exhorta y les dice, o sea, no es posible que yo tenga que volver y les pone el ejemplo de niños, que usted sabe que es un niño, se alimenta de leche, no puede comer comida dura. Entonces llega un momento en que en la vida cristiana o maduramos y aprendemos a caminar o seguimos ahí creyéndonos niños que cualquier cosita nos saca, que cualquier cosita, ya no quiero ir a la iglesia. O sea, de eso estaba hablando, pero cuando dice que tienen los sentidos ejercitados, o sea, Pablo entiende esta palabra y les dice, ahí donde él les dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esta palabra? El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Quiere decir que hay cosas que yo las puedo hablar con un grupo de líderes, pero no las puedo hablar a toda la iglesia, porque hay gente que las va a entender y hay gente que no las va a entender. Entonces, cuando Pablo dice eso es porque, vaya, el ejercitar los sentidos espirituales es para maduros espirituales.
Es para gente madura espiritual, porque hay gente que no va a entender. Yo puedo decir, y Dios me dijo, y hay gente que dice, pero Dios no le habla a nadie. ¿Por qué? Porque ellos no entienden esas cosas. Entonces, todavía son de leche, todavía es de llevarlos a la fe, de llevarlos a la salvación, de discipularlos, de enseñarlos, pero no me van a entender cosas. Es lo mismo que la liberación. O sea, la liberación es un tema de que no todo el mundo lo va a entender, porque hay gente que va a decir que, o sea, está loca, o sea, eso no es así. ¿Por qué? Porque son niños, o sea, en el campo de la liberación son niños, o sea, no tienen conocimiento. Ya uno que vive, que ministra, que todos los días ministra, uno ya tiene los sentidos ejercitados en esa área. ¿Por qué? Porque uno sabe cómo se mueve, uno sabe cómo atacan los demonios, uno sabe toda esa vida, pero hay otros que todavía son niños en ese campo, o sea, no tienen los sentidos ejercitados en lo que es la liberación. Entonces, necesitamos madurar nuestros sentidos, ¿entiende? ¿Y cómo los vamos a madurar? Pidiéndoselo a Dios y poniéndolo en práctica, mi hermano. O sea, entendiendo, porque es como que Dios te envíe señales y tú las ignores. Entonces, si tú lo ignoras, Dios no te va a seguir enviando cosas. ¿Por qué? Porque tú lo estás ignorando, porque tú no estás entendiendo. Pero vuelvo y repito, estos son temas que no se hablan en las iglesias. Estos son temas que no se tocan. Y es tiempo de enseñar a nuestros líderes, es tiempo de enseñar a ejercitar los sentidos espirituales y a ponerles atención. Porque el problema es, por ejemplo, hay gente que dice, a mí me gustaría tener el don profético, el don de palabra profética. Ajá, ok. Está orando y le está diciendo, Señor, dame el don de palabra de profecía, dame el don de palabra de profecía. Y supongamos, hay un mover, viene Dios y le pone, dile a fulana que no haga tal cosa. Pero empieza, y ahí es donde empieza, y empieza cada persona. No, yo no puedo decirle eso, es que a mí me da pena, ¿cómo le voy a decir eso? ¿Y cómo le voy a decir eso? Y entonces ahí se va. Dios, tú oraste, Dios te mandó. Ahí depende de ti. Si tú te mueves en obediencia, que era lo que leía ya ratito, si tú te mueves en obediencia, Dios va a seguir trayendo. Si tú no te mueves en obediencia, no vas a volver a escuchar la voz de Dios, porque ¿para qué quieres que Dios te hable, que Dios te diga si no vas a obedecerlo, si no vas a caminar en lo que le estás pidiendo a Dios? Entonces es igual. Viene Dios y tú estás orando y te envía, te habla a través de los sentidos. Y vienes tú y sientes un olor. Y empieza, estás orando, o de repente, no, a veces ni siquiera estamos orando. Llegamos a un lugar y nadie siente, solo uno. Y uno le mira, plano, ¿sientes? No. Y yo, seguro, no siento, no, no, pero es que huele raro. No, yo no huelo nada. Entonces yo digo, ok. Entonces, ¿qué quiere decir? Dios me está hablando a mí. Y entonces yo empiezo a decirle, ok, huele a esto, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Para qué se? Porque yo así me voy. Y luego, Señor, ¿qué significa eso? Si huele un ejemplo, huele a velas. Yo le decía, Señor, ¿para qué se usan las velas? Y yo le decía, Señor, ¿para qué se usan las velas? Para hacer. Entonces me voy al mundo y digo, ok, las velas se usan para hacer brujería, para levantar altares, para. Ok. Entonces digo, ok, Señor, vengo derribando todo altar, porque entendí la señal que Dios me estaba mandando. Pero vaya, huele a vela, ya, me dio lo mismo. Entonces Dios dice, bueno, vamos a darle otra segunda oportunidad. Llegas a un lugar y huele a mortandad y aquel olor, pero olor a ijío. Yo he sentido esos olores a veces, como olor a ijío. O de la nada me vienen aquellas aromas y yo digo, ¿por qué huele así? Pero yo me fijo en la cara de la gente y digo, no, pues nadie más está sintiendo, solo yo. Entonces yo empiezo a decir, ¿qué olor? ¿A qué se relaciona este olor? Y empiezo y digo, a esto. Entonces imagínense, si Dios viene y te abre el olfato a ti y tú de repente, de la nada, sientes un olor que nadie más siente, porque no es un olor natural, sino que es un olor espiritual, porque si es un olor natural, obviamente todos alrededor lo van a sentir. O al menos como me pasó a mí una vez aquí en mi casa, que se sintió aquel olor a vela
y todos lo sentimos, pero no habían velas. O sea, nadie estaba encendiendo velas, salimos afuera y no lo sentíamos ni nada. Entonces dijimos, no, bueno, aquí Dios nos abrió el olfato a todos para empezar a clamar porque habían altares en contra de todos los que estábamos clamando, orando, intercediendo. Entonces era en contra de la iglesia, habían altares. Entonces empezamos todos a clamar, a clamar, a clamar, a derribar, a romper, a enviar fuego y todo. Pero a esto vamos. Si Dios te manda esas cosas y tú la ignoras, entonces Dios no va a seguir enviándote porque simplemente no estás obedeciendo. O sea, Él te está hablando de una manera que nosotros despertemos y digamos, espérate, estoy sintiendo eso. Porque tú te vas a dar cuenta, cuando tú le pones atención al Espíritu Santo, cuando tú te comunicas con Él y Él te deja sentir cosas, te deja ver cosas y tú aumentas en eso, estás ejercitando los sentidos, los estás ejercitando, los estás llevando a más. Entonces Dios dice, ah, ya entendió. Entonces te va a ir mostrando y te va a ir haciendo sentir cuando ores por alguien, cuando llegues a un lugar, cuando aquí Dios te va a hacer sentir los peligros, te va a hacer sentir lo que se está moviendo en esa casa, ya sea a través de un olor o a través de un gusto, porque también puede ser que el gusto, que a veces decimos, se me vino un gusto amargo y no he comido nada. Entonces llegó a una casa y uno dice, pucha, aquí la gente está en amargura. Y uno ya sabe cómo orar cuando llegó a esa casa, porque dice, aquí hay un espíritu de amargura en toda esta familia. Entonces, porque eso te lo hizo sentir Dios a través del gusto. Pero si ignoramos lo que Dios nos está dando, lo vamos a perder. Ese es el riesgo que corremos, que lo vamos a perder por cuanto lo ignoramos o no lo obedecemos o no lo seguimos o usted está orando y se le vino una imagen de alguien. Si es de alguien que usted conoce, usted dice, ¿por qué se me vino esa persona? Yo no estoy pensando en él, ni siquiera me acosté pensando en él. Entonces usted tiene que orar y cubrir esa persona. Yo tengo mucho de antes de yo empezar en todo así, Dios me fue usando así en los sentidos, me fue despertando mis sentidos, me fue despertando mis sentidos, que yo recuerdo una vez yo le decía al Señor, yo oraba, normal, oraba, hacía mi tiempo de oración y después le decía, ¿por qué quieres que yo ore? O sea, ya oré lo que yo traía, pero ahora le decía al Señor, ¿por quién quieres que ore? ¿Por qué tú quieres que ore? Dímelo, Señor. Y yo recuerdo una vez, estaba orando y le dije, dime por quién quieres que ore. Y me quedé en silencio y le dije, tráeme a alguien, dame a alguien por quien tú quieres que ore. Y se me vino el rostro de un familiar mío, que, o sea, un familiar mío, pero que nunca habíamos hablado, que yo sabía que era familia, pero y entonces yo dije, ah, ok. Y entonces yo empecé a orar por él, Señor, cúbrelo, Señor, guárdalo, Señor, aquí. Y de repente Dios empezó a traerme más clamor y yo empecé, Señor, cubre su vida, Padre Celestial, todo peligro. Y empecé a orar y a orar y a orar. Y yo quería parar, pero era como que el Espíritu Santo ahí, ahí, ahí. Y entonces yo estaba orando y orando y orando y orando y orando. Y ya cuando terminé, que yo sentí paz, entonces me dice, escríbele. Y yo le decía, yo no tengo su número. Me dice, búscalo por Face. Y yo busco al muchacho en Face y le escribo una nota. Y ya le escribo, hola, mira, soy tu prima, me llamo fulana. Esta mañana he estado intercediendo por ti y sé que Dios te está dando oportunidad, pero yo sin saber, sé que Dios te está dando oportunidades y que Dios ha librado tu vida. Y empecé a escribirle una de cosas que yo sentía del Espíritu. ¿Sabe cuál fue mi sorpresa? 2 días, o sea, él no miró mi mensaje en ese momento ni nada. Como 2 días después, ese muchacho me escribe y me dice, ciertamente que tú eres cristiana. Y le digo, ah, hola, ¿cómo estás? ¿Por qué me dices eso? Y me dice, porque hace 2 días yo estaba secuestrado. Y a la hora que tú me escribes ese mensaje, era la hora en que me iban a matar, que me sacaron de la casa, porque él venía em, para aquí a Estados Unidos y lo habían secuestrado en el camino. Y me dice, a esa hora que tú me estás escribiendo eso, yo había pasado donde me sacaron de la casa, me tenían apuntado con una pistola, donde me iban a matar y en ese momento simplemente me dijeron, corre, vete. Y yo salí corriendo y yo creí que me iban a matar y no me mataron. Me dice, y ahorita que yo leo tu mensaje, a esa hora, ese día, yo estaba en peligro de muerte. Mire, yo me quedé así, porque yo no podía creerlo.
O sea, y esas cosas fueron las que fueron haciendo en mí que yo creciera en fe, que de verdad yo dijera, Señor, o sea, tú eres real, sinceramente tú eres real. Y así, cositas así como levantarme a orar y quedarme en silencio y decirle, dime, ¿quieres que ore por alguien? Tráelo a memoria. Y a veces se me venían rostros de gente que yo no conocía, nombres de gente que yo no conozco. Y yo empezaba a orar, Señor, yo no sé quién sea, pero yo empiezo a clamar, yo empiezo a orar y empezaba. Pero ese muchacho me quedó tan marcado, que él me decía sinceramente que Dios me dio una oportunidad de vida. Y todo lo que yo le escribí me decía, me tocó y yo reconozco que Dios fue el que me salvó. Y yo le decía, bueno, pues busca de Dios porque pues tú ya lo viste. Entonces, en otra ocasión, igual estoy orando y de repente se me cruzó una niña así en los sentidos. Y entonces, pero yo la miré exacto, yo miré la imagen de la niña, yo la miré tal cual, con cada detalle. Y cuando yo veo a esa niña, el Espíritu me pone, ora, intercede, intercede. Y yo empiezo a decir, Señor, y empiezo a orar, y empiezo a orar, y empiezo a orar. Y me pasó también. Cuando de la nada me cayó un mensaje en Messenger donde me dicen, me mandan la foto de la niña y me dicen, puede orar por ella, por favor. Es que me la quieren quitar. Era una mamá soltera que le querían quitar su niña. Entonces me dice, ¿puede orar por mi niña, por favor? Es que me la quieren quitar. Y yo me quedé así atónica, porque yo la foto de la niña fue la imagen que yo vi. Y le dije, yo ya oré por esa niña. Y yo oré, y precisamente por eso, para que nunca fuera apartada de los brazos de su madre. O sea, yo sin saber, Señor, cubre a esta niña, Padre, protégela, que nunca la arrebaten de los brazos de su madre. Y empecé a hacer aquella oración, y cuando me mandaron esa foto, esas de las cosas como para testimonio mío, para que yo creciera en fe, decía yo, wow, o sea, esa niña yo la vi mientras oraba. Yo vi esa niña y le decía, yo ya oré por su hija y tenga paz, tenga calma, que yo ya oré. Entonces, fueron cosas tan así que a mí me hicieron crecer en fe. Pero fue cuando se me empezaron a abrir los sentidos espirituales. Se me empezaron a abrir realmente los sentidos, la vista. Dios me traía imágenes, Dios me traía cosas. A veces iba a un lugar y mientras estaba orando, adorando sin pensar, yo veía situaciones y empezaba a clamar por esas. Entonces, cuando tú le prestas atención y vas creciendo y vas madurando, Dios va a ir trayendo cosas para que aumentes en la fe, para que tu fe crezca, porque a mí eso me ayudó a crecer mi fe, porque decía yo, wow, wow, realmente Dios es bueno, realmente Él es maravilloso. Y yo le pudiera testificar de tantas cosas que empezaron por mis sentidos espirituales, porque se empezaron a abrir. Y es lo que yo digo, pero también he experimentado que cuando hay un sentido que viene y tú lo ignoras, vas a perderte eso, vas a perdértelo, porque Dios no solo lo trajo nomás para que, no, todo tiene un propósito en él, todo tiene un propósito. Y así como nosotros que estamos aprendiendo sobre liberación y todo, aún más, nuestros sentidos se nos abren de una manera que no tiene idea, o sea, nuestros sentidos se nos abren. A veces podemos escuchar murmullos y a veces los escuchamos tan a lo natural, mi hermano, tan a lo natural, que a veces yo puedo estar así, bueno, yo estuve 3 días en un campamento, ahorita antes de irnos al retiro que teníamos, y yo de la nada, como eso de creo que eran las 12:30 de la noche, yo dije, voy a recostarme, voy a descansar un ratito para luego levantarme y hacer un tiempo de oración. Entonces yo recuerdo que me acosté como eso de las 10 de la noche. Yo dije, Señor, voy a dormir 2 horas y luego me levanto para tener un tiempo de oración. Pues yo me acuesto y me duermo. Y de la nada, de la nada, de la nada, como eso de las 12:30, yo me siento, porque yo estoy escuchando como un grupo de mujeres hablar, pero yo no entendía lo que ellas decían. Entonces yo me siento y dije, alguien vino al campamento. Yo estaba solita en ese lugar, solita, solita y sin señal y sin carro. Entonces estaba ahí como
ahí sin poder irme para ningún lado, fui a lo que fui. Y de la nada me siento y yo escuchaba hablar, pero yo decía, ¿qué es lo que están diciendo? Pero yo no escuchaba, yo solo escuchaba como murmurar, como cuando está hablando un montón de gente y usted no entiende, no logra entender nada. Entonces me senté, me limpié la cara, pero yo estoy como que era algo natural. Y entonces dije, probablemente vino la pastora, que era la del campamento, digo, probablemente vino con más mujeres. Y me levanto, prendo la luz y abro la puerta de donde estoy, que yo estoy en el templo, y no hay nadie afuera. Yo dije, bueno, tal vez se fueron al otro lado. Yo salí y empecé y miré que no había ningún carro. Entonces dije, no, espérate, esto no es normal. Entonces ya me entré otra vez al templo, cerré y cuando estoy así sentada, como que, ¿qué fue eso que escuché? Vuelvo a escucharlo como al otro lado y empiezo otra vez la voz. Y entonces ahí me quedo, pero no lograba, o sea, no lograba distinguir palabra. Y entonces ahí me quedé y dije, esto no es normal, esto no es normal, yo no estoy loca, yo sé lo que estoy escuchando porque lo estaba escuchando con mis sentidos naturales. Y entonces me quedo así y le digo, Señor, ¿qué es eso? Y me dice, brujería, son brujas. Ah, cuando el espíritu me habla y me dice, son brujas, ahí me levanto y empiezo a clamar, a orar y empiezo a reprender. Mire, se fue. Yo no volví a escuchar más nada. Se fueron. Empecé a reprender de ahí todo bruja, todo aquí. Y empecé a atar y a reprender y todo. Se quedó todo silencio. Entonces, hay cosas que Dios te las trae. Dios te las trae en advertencia. Y a veces son tan palpables que aún con los sentidos naturales los podemos sentir. O como que llega ese momento donde no distinguimos si es natural o espiritual lo que estamos viendo o lo que estamos sintiendo o lo que estamos escuchando o lo que estamos oliendo. Nos quedamos así como que, ¿es espiritual o es natural? Porque nuestros sentidos están ejercitados ya. Pero sí, sí, si algo les pudiera decir es, no ignoréis, no lo ignoren. Cuando el Espíritu Santo les traiga algo, no lo ignoren. Pónganle mente a lo que el Espíritu Santo les está trayendo. Si es un olor, y dice, ay, sí, pero es que sentí un olor, pero no sé lo que significa. Busque, busque. Por ejemplo, le digo yo, siento olor a vela. ¿En qué se usan las velas? En los altares. ¿En qué se usan las velas? Para hacer conjuros, para hacer brujería. Entonces yo sé que ahí. Si siento un olor como a ijío, le decimos nosotros, que es como un olor a muerto, como cuando hay un muerto y se siente como un olor especial, entonces yo, olor a muerte. Entonces yo ya sé que están invocando espíritus de muerte y empiezo, o ya sé que están haciendo trabajos de cementerio, porque ese es el olor que viene. Entonces es de darle un poquito de mente, porque a veces nos cerramos y dicen, no, pero es que no sé qué significa, no, pero es que no sé qué significa. Ah, si el Espíritu Santo te lo trajo, el Espíritu Santo te va a guiar. Entonces, un olor a suciedad, como a heces, un olor a estiércol, un olor así. Entonces, ¿qué significa? Inmundicia, un olor a inmundicia. Entonces uno tiene que orar por eso. O me ha pasado que siento olor a sangre, un olor a sangre, ese es peligro. Cuando sientes olor a sangre es un peligro de muerte, un peligro de accidente, un peligro donde va a haber este tipo de cosas, donde va a haber sangre, entonces uno lo siente. Cuando siento un olor a sangre, digo, empiezo a cancelar espíritus de accidente, empiezo a cancelar espíritus de muerte, empiezo a cancelar enfermedad, empiezo a cancelar todo tipo que tenga que ver con sangre. Entonces, es cuestión de darle mente a lo que sentimos, es cuestión de darle, de despertar eso. Entonces, a veces pasa, a veces sentimos en lo espiritual que algo nos rozó o que alguien nos tocó. Entonces tenemos que decir, espérate, si es algo que me escalofrío, que me dio miedo, entonces aquí tiene que haber un cuerpo astral, tiene que haber un brujo que está en astral o tiene que haber algo que no viene de Dios. Ahora, si yo siento algo que me acobija, y me trae paz, me trae tranquilidad, yo puedo sentir que es el roce, ya sea de los ángeles, del Espíritu Santo, abrazándome, acobijándome. Entonces tenemos que aprender a discernir, porque para eso, por eso es que dice espíritu de discernimiento, y es lo que necesitamos en este tiempo.
el espíritu de discernimiento y entender los sentidos espirituales que Dios nos está permitiendo. Entonces, necesitamos eso. Le voy a dejar el versículo para que usted lo apunte. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5:14. Esa es la base de este tema. Madurez, necesitamos madurez espiritual para ejercer nuestros sentidos espirituales. ¿Para qué? Para discernir entre el bien y el mal. Eso es todo, eso es lo que Dios nos quiere, a través de los sentidos, aprender a discernir el bien y el mal. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, vuelvo y les digo, si usted va a ser de los que ora, Señor, abre mis sentidos espirituales, abre mis ojos espirituales, abre mis oídos espirituales. Entonces, cuando vengan estas cosas, busque el propósito del por qué. Porque si eso viene y usted lo ignora y vuelve a venir y usted lo ignora, va a perder usted eso. Lo va a perder. Porque a veces le decimos, Señor, los dones del Espíritu. Y Dios te da. ¿Y para qué te los da? ¿Nomás para que los tenga? No, es para edificación de su pueblo, es para edificación de la iglesia. Entonces, si Dios te da los sentidos, es para edificar la iglesia. Entonces, tú tienes que encontrar el por qué, porque si no vuelvo como que Dios, dame palabra profética. Y Dios viene, te mira a fulano y a veces ni siquiera te manda a exhortar, sino que te dice, ve y dele un abrazo a fulano porque está pasando gran situación y dile que todo va a estar bien. Y estamos luchando para ir a darle el abrazo al hermano. Y estamos diciendo, ay, no, pero es que me da pena. Y si dice que estoy loco, ay, Señor, dame otra señal de que eres tú. Ay, Señor, que sí. Ah, porque yo le digo porque yo luché con todo eso. Y entonces es como Dios, o sea, me está pidiendo que le dé. Y si en esas, por eso dice que si en lo poco le somos fieles, no mucho nos pondrá. Porque si en esas cositas no somos capaces de obedecer, ¿cómo Dios nos va a ir trayendo más? Si en lo poco no le estamos obedeciendo. Entonces imagínese usted, uno le dice, Señor, despierta, Señor, trae palabra de ciencia. ¿Usted sabe lo que es palabra de ciencia? Es que Dios te revele la vida de esa persona. Pero no es para que vayas a chambrearle al otro, ay, mira, Dios me mostró que aquel es. No, es con un propósito. Y es para que tal vez su fe crezca. Entonces, pero si no somos capaces de administrar las cosas que Dios nos da, no vamos a crecer más de ahí. No vamos a crecer más de ahí. Y necesitamos aprender a administrar las cosas que Dios trae a nosotros, las palabras que Dios trae a nosotros. Necesitamos aprender a administrarla. De que si Dios nos habla, ir y hablar. Que si Dios nos pone a orar por un enfermo, no te dé pena ni te dé miedo. Porque a veces el Señor, dame el don de sanidad. Y cuando esté el enfermo, y si oro y no pasa nada, ese es el primer pensamiento que nos llega. Dice, Señor, dame el don de sanidad para orar por los enfermos. Llega el enfermo y uno lo queda viendo y dice, ¿y qué tal y voy y oro y no pasa nada? Como que si es que somos nosotros los que vamos a hacer la obra. No somos nosotros. Es Dios quien la va a hacer. Entonces ahí empezamos a luchar y empezamos a dejar que entre la incredulidad, que entre la duda, que entre tantas cosas y somos incapaces de ir a orar por aquel enfermo porque tenemos miedo de que no pase nada. Ya estamos con un espíritu de incredulidad, pero nos pasan esas cosas. Nos pasan esas cosas. Entonces, o nos da el don de hablar en lenguas y nos da pena hablarlas. ¿O qué van a decir? Entonces, todo lo que Dios nos ha dado es para edificación de la iglesia y es para que podamos ser maduros y ejercitar los sentidos espirituales. Y vuelvo y se lo repito, si lo natural, si la vida natural no tiene sentido, sin los sentidos espirituales, imagínate el espiritual.
Imagínate el espiritual, si los sentidos son los que nos ayudan a relacionarnos con el Espíritu Santo. Entonces necesitamos sentidos espirituales activos en nosotros para poder ministrar las cosas que Dios nos ha mandado. Amén. ¿Me están entendiendo el tema, mis hermanos? ¿O estoy hablando aquí solita yo? Quiero escuchar. ¿Se entiende? Amén. Amén, amén. Amén. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? Estamos aquí, no la dejamos sola, ¿no? Amén, amén. Necesitamos nuestros sentidos espirituales. Y sabe, a veces las madres como que tenemos eso bien, ay, bien apegado a nosotros. Como que, como que, no sé, hay una conexión, imagínense, a nuestros hijos, que así deberíamos de ser, conectados al Espíritu Santo. Pero las mamás en especial tenemos como una conexión a los hijos tan así, como que tenemos esos sentidos activados cuando se trata de nuestros hijos. Este fin de semana que íbamos a salir para el campamento, eh, con todo y lo que llevábamos, pues no cabíamos todos en el carro. Entonces le digo a mi niño de 14 años, vete con el hermano, que tengo un hermano aquí enfrente, y le digo, vete con el hermano, papá, le digo, porque no vamos a caber todos. Entonces él se va. No habían pasado ni 2 minutos, mi hermano. Cuando le digo, pues estoy recogiendo cosas y estoy con mi otro hijo mayor y le digo, siento algo dentro de mí, siento un desatino dentro de mí. Le digo, yo no sé a qué se debe, no sé si es por el retiro, no sé, como un presentimiento. Le digo, yo empiezo yo a orar. Yo ahí haciendo lo que estaba haciendo yo, Señor, ten cuidado de todo, Padre, toma el control de todas las cosas. Y en eso me le cae la llamada a mi hijo, y era mi niño, y entonces le dice, ¿y mi mamá? No, pues aquí estamos. Y le digo, ¿qué pasó? Yo dije en mí, "Va, se le olvidó algo". Eso fue que se le olvidó algo. Le digo, ¿qué pasó? No, que nos acaban de pegar, o sea, acaban de tener un accidente. Y yo, ¿qué? Y me dice, sí, acabamos de tener un accidente. Y yo, ¿estás bien? ¿Están bien todos? Y dice, sí, sí, no pasó nada. Y ya va, eso fue. Pero yo después me siento en la mesa y digo, wow, Señor. O sea, ¿cómo nos hace sentir a las mamás cuando nuestros hijos pueden estar en un peligro? ¿Cómo nos hace sentir esas cosas? Porque le digo yo, le digo a mi hijo, te acababa de decir que sentí un desatino en mí, que sentí como, no sé ni cómo explicar. Y yo empecé a guardar lo que estaba guardando. Y yo, Señor, toma control. Señor, guárdanos, cuídanos, protégenos, Padre, a todos los que van a salir para el campamento. Protégelos, Señor. Pero no se me había cruzado que se trataba de mi hijo. Pero ya cuando él me habla, me dice, no, no pasó nada, solo fue que le pegó, pero no pasó nada. Yo digo, gracias, Señor. O sea, hay esa conexión y casi siempre me pasa, casi siempre, cuando uno de ellos está como en peligro, aunque yo no sepa, porque es como que para que no caigamos en pánico, será, pero como que uno siente que algo está pasando. Y entonces me pasó con Brian las veces que estuvo también en peligro, como que algo, y mi clamor se levanta, se despierta, y es un clamor que hasta después uno dice, wow, era por esto que estaba pasando, que Dios me activa a orar en esto. Entonces como que las mamás tenemos como ese sentido hacia nuestros hijos de alerta, como que Dios nos deja sentir cuando nuestros hijos pueden estar en peligro. Y ya aquellas que ya lo hemos discernido, es como que aquí hay algo, y empezamos a clamar y empezamos a interceder y empezamos a cubrir, y Dios obra, porque vemos la mano de Dios. Entonces, así igualito es con el Espíritu Santo. Cuando estamos conectados, cuando Él quiere informarnos de algo en esta tierra, cuando Él quiere usarnos para algo en esta tierra, es como que Él mismo nos hace sentir eso para que levantemos clamor, para que disipamos todo peligro en el aire. Entonces, esa es la conexión que tiene que haber con Dios. Esa misma conexión, que así como dijo Jesús,
el Padre y yo uno somos, que nosotros podamos decir el Espíritu Santo y yo uno somos. Que lo que el Espíritu siente, lo siento yo. Que lo que el Espíritu quiere es lo que quiero yo. Qué bonito fuera, ¿va? Si pudiéramos vivir una vida así de conectadas al Espíritu Santo, de poder realmente decir lo que el Espíritu quiere es lo que yo quiero. Lo que el Espíritu siente es lo que yo siento. Pero bueno, mis hermanas, yo creo que hasta aquí mi tema. Yo creo que son cosas que necesitamos realmente mucho, mucho, despertar nuestros sentidos espirituales, clamar para que haya un despertar en nuestros sentidos.